Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 30 de julio. Estamos a un día del cierre mensual, la vela mensual, tanto para Bitcoin, para la bolsa. Y mañana tenemos la conferencia de la Reserva Federal. Claramente un día volátil. Estamos viendo un retroceso y probablemente el fondo diario para la bolsa crearse en los siguientes días. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los análisis que estamos subiendo acá casi que todos los días. Y mañana es un día importante porque tenemos la conferencia de la Reserva Federal. Como saben, todos estos días siempre son volátiles. Como inicia el día no es como termina. Movimiento en general del precio errático. Pero estamos con un retroceso antes de esto que usualmente, históricamente, más bien favorece para rebote tener estos días de volatilidad. Entonces, lo que es los datos no hay cambio en cuanto a probabilidades. El mercado definitivamente está asumiendo que un 95%, nos quedamos igual. Entonces la volatilidad va a ser lo que mencione Jerome Powell durante la conferencia. Las tasas se quedarían igual. Se espera que ya sea para septiembre en donde estaríamos con mayor probabilidad reduciendo las tasas de interés con un 88% de probabilidad para entonces. Y esto es lo que el precio está incluyendo. Obviamente, si fuese mañana mismo una reducción de tasas de interés, significa que el mercado no lo ha incluido en el precio, y eso sí podría ser negativo porque usualmente cuando la Reserva Federal sorprende al mercado con reducción temprana de tasas de interés, significa que algo se está rompiendo en la economía. Y es algo que sabemos que está pasando. El desempleo ha estado aumentando y tiene una tendencia alcista. Estas son las zonas en donde usualmente el desempleo crea fondos históricamente. Estos puntos, desde acá vemos rebotes del desempleo y empieza a subir y claramente tiene una tendencia alcista. Y de lo más importante es la curvatura de los rendimientos de 2 a 10 años, que siempre después de concluir su inversión tenemos una recesión, y eso claramente se combinaría con el desempleo aumentando. No es inmediatamente concluye la inversión, pero ya estamos cerca. Estamos, en mi opinión, en estas etapas finales antes de concluir la inversión, y usualmente son unos meses después para tener la recesión. Por eso todavía considero que no necesariamente estaríamos viendo un crecimiento hasta el otro año, tanto en cripto o en la bolsa, puesto que después de concluir esto, quedarían unos meses, sí, que usualmente son meses de crecimientos parabólicos. Antes de una recesión, antes de una caída fuerte, tenemos los crecimientos más fuertes también, y estamos cerca. No ha pasado aún, pero esto es algo que claramente la Reserva Federal toma en cuenta con el desempleo y con los datos de inflación, que nuevamente muchas personas todavía consideran que la inflación es pegajosa, que estamos en esta inflación y que eventualmente va a rebotar nuevamente al alza. Pero si vemos Trueflation, los datos verdaderos de inflación, no los oficiales del gobierno o de la Reserva Federal, realmente la inflación ha estado cayendo muy pero muy rápido desde junio. Así que podríamos considerar que la meta de la inflación para la Reserva Federal está cerca, y esto nuevamente puede ser muy rápido, como lo estamos viendo en las últimas semanas. Una caída rápida en la inflación en todos los sectores. Obviamente los datos oficiales del gobierno no van a ser estos, siempre van a ser más altos. De hecho, los reportados son 3%, pero podemos considerar que esta caída al menos puede cambiar este 3% a un 2 punto algo. Y eso es lo que nos colocaría entonces en la reducción de tasas de interés por estos datos. Y lo que se rompa en la economía podría ser entonces deflación más adelante, puesto que la inflación se puede salir de control hacia la baja generando deflación, y eso sería peligroso obviamente en un futuro, y se combinaría con esto, lo que sería también una recesión. Y después ya estaríamos considerando cuál fue el tope del mercado, donde se rompa algo en la economía y donde más bien las tasas de interés podrían otra vez elevarse por otras razones, y donde más adelante más bien las tasas de interés tendrían que ser reducidas muy rápidamente a la baja para nuevamente imprimir dinero para otra vez una inflación después. Esto es un juego que, como vemos, siempre va dándose en ciclos. Lo importante es saber en qué ciclo estamos, y como saben, todo tiene sus ciclos. La bolsa tiene sus ciclos, suele generar fondos en un lapso de días de 40, o sea, en 40 días básicamente donde usualmente vemos ese fondo. Estamos cumpliendo con 40 días específicamente hoy, así que esta vela de hecho podría estar marcando fondos justo antes
de la conferencia de la Reserva Federal mañana. Sí, tenemos todavía una tendencia bajista acá. Romper esta tendencia bajista de este retroceso sería la señal ideal primero para considerar que ya estamos saliendo de ese fondo. Esto obviamente me interesa para buscar, ahora que estamos creando fondo diario para la bolsa, posiciones en la bolsa, y lo que sería Bitcoin, estamos cerca del fondo de la mitad del ciclo, que en el caso de Bitcoin son 60 días. Considerando el fondo, que fue el punto más bajo, llevamos actualmente unos 25 días. El ciclo medio de todo el ciclo diario para Bitcoin, que viene siendo 60 días, estamos exactamente a 5 días de estar en la mitad del ciclo, en donde usualmente también vamos generando un fondo medio. Eso no significa que de hecho es un fondo de los principales, es la mitad del ciclo. Como pueden ver acá también se han respetado muy bien en el caso de Bitcoin, considerando el fondo anterior. También en un lapso de 65 días estuvimos generando el fondo. Tengan en cuenta que existe se permite unos 5 días de diferencia más o menos, por lo que este fondo también fue un fondo válido. Y mientras estamos acá, claramente tenemos la bandera alcista, estamos en resistencias, así que es normal ver un rechazo de acá. Como he mencionado por acá, esta resistencia no la considero ya tan relevante. Me parece más importante haber retomado el rango y estar en la etapa superior del rango, así que en mi opinión, aunque tome un tiempo estar aquí haciendo ping pong, veo más probable ir a los 72. Obviamente la invalidación sería esta línea de tendencia que viene desde octubre del año pasado. El hecho de romperla a la baja sería la invalidación de toda esta teoría, puesto que sí nos podría traer a visitar esta zona nuevamente, pero mientras no pase eso, es mayor la probabilidad de ir a visitar esta etapa del rango todavía, la etapa superior. Y sí, romper eso sí sería entonces lo que usualmente vemos ya un movimiento más explosivo para Bitcoin, que es usualmente la etapa final del mercado alcista, y se estaría combinando muy bien con lo que estamos viendo en la dominancia de Bitcoin, crear topes. Estamos por el momento pareciendo hacer un doble techo, que fue el punto más alto anterior. Muchas personas esperan que podríamos llegar hasta los 60, que vendría siendo esta resistencia por acá, combinación de toda la tendencia bajista por esta zona también. Entonces eso es una posibilidad, pero en mi opinión estamos muy pero muy cerca de lo que sería ya llegar a los topes de dominancia de Bitcoin, que usualmente es cuando Bitcoin tiene ese breakout del máximo anterior definitivamente, y la dominancia estaría generando más bien una caída fuerte, favoreciendo a altcoins. Lo interesante es que muchas personas en estos puntos es cuando más bien consideran que ya no va a existir un altcoin season, porque obviamente Bitcoin ha liderado y altcoins están atrás. Entonces deciden mover más bien altcoins hacia Bitcoin en los peores momentos, puesto que son los momentos en donde puede ser que la dominancia ya empiece a girar a la baja. Y eso no significa que Bitcoin no tendría rendimientos, significa que los rendimientos ya no se compararían a los que estaríamos viendo en otros sectores, lo cual es interesante porque también lo hemos visto pasar en la bolsa. En la bolsa estamos viendo acciones de menor capitalización ahora estar liderando en general en todo lo que es la bolsa de valores. También lo estamos viendo con Dow Jones, y las acciones tecnológicas grandes son las que han estado retrocediendo, mientras ahora estos sectores están liderando. Los rendimientos de los bonos continúan cayendo. Esto es una señal de risk on, aunque por los últimos días también vimos un rebote de acá, lo que hizo que retrocedieran los activos de riesgo. Últimamente se están beneficiando mientras caen los bonos. La señal que necesitamos definitivamente es ver un rechazo en el dólar también, ya sea en esta línea promedio, generando, como ven, máximos menores actualmente, pero también existe la posibilidad de que está haciendo por acá un estilo de tendencia bajista que puede venir a buscar estos puntos nuevamente antes de caer. Y claro, mañana, que es el día de la conferencia de la Reserva Federal, es un día volátil. Podemos ver VIX, que aunque nuevamente está en resistencias, podemos tener un rápido impulso para VIX o podemos tener una caída fuerte para VIX. En este momento está en resistencias, por lo que la lógica nos dice que en resistencias no habría que estar alcistas. Es más alta la probabilidad de ver un rechazo para VIX en donde está. Pero si tenemos ese breakout, sí sería una señal entonces de risk off en general para la bolsa y para cripto. Al menos lo que sería durante la conferencia de prensa, que nuevamente es un día volátil, es un día que usualmente no es ideal para ser tradeado.
o al menos para resolver en el corto plazo la mayoría de trades, porque es muy volátil y puede simplemente tocar stop loss, ya sea en largo o en corto. Así que para mañana vamos a tener ya un mejor rumbo, claro, no solo en macro, sino que también ya en muchas gráficas después de toda la volatilidad de la conferencia. Vamos a tener un mejor rumbo para el mes de agosto. Recuerden suscribirse, déjenme un like y comentarios abajo. Siempre bienvenidos. Pueden aprovechar la promoción disponible que estaría terminando mañana dentro de Pro Plan Trading. Seguirme en todas mis operaciones, portafolio, curso paso a paso, sesiones en vivo, más de 3.500 estudiantes y traders alrededor del mundo adentro. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.